El origen de los mexicanos es un misterio que ha fascinado a muchos, pero ¿y si les dijera que la respuesta está en las páginas más antiguas de un libro que ha guiado a la humanidad por milenios? Lo que van a escuchar no es solo historia, es una travesía espiritual desde el Génesis hasta el corazón mismo de Mesoamérica, una revelación que cambiará para siempre su visión de dónde vienen y por qué están aquí. Después del diluvio universal, solo 8 almas quedaron sobre la tierra: Noé, su esposa, mis hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. A ellos les dio un mandato claro: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la humanidad, en su afán de desafiarme, construyó la Torre de Babel, un monumento a su orgullo. Mi respuesta fue confundir sus lenguas, dispersándolos por toda la faz de la tierra. Es aquí donde comienza la sorprendente conexión con los mexicanos. Las familias de Noé se dispersaron, los descendientes de Sem en el Medio Oriente, los de Cam en África, y los de Jafet se extendieron por Europa y Asia, y, según algunas interpretaciones, hacia América. Pero ¿cómo llegaron tan lejos? La historia, la arqueología y la teología se entrelazan aquí. Algunos estudiosos sugieren que tribus de Asia, quizás jafetitas, cruzaron por el estrecho de Beringia, un puente terrestre que unía Siberia con Alaska. Este paso permitió que grupos humanos llegaran a este continente, estableciéndose en diversas regiones, incluyendo lo que hoy es México. Pero no es la única teoría. Existen estudios que vinculan rasgos culturales y lingüísticos de civilizaciones prehispánicas con antiguos pueblos semitas o camitas. Algunos creen en migraciones marítimas con navegantes, tal vez descendientes de Cam, o incluso cananeos llegando a las costas de América por rutas desconocidas. Lo fascinante es que culturas prehispánicas como los mexicas y los mayas tienen relatos de un gran diluvio, asombrosamente similares al Génesis, coincidencia o la memoria ancestral de un evento que realmente ocurrió, transmitido por miles de kilómetros y siglos. La conexión no termina. La adoración a dioses creadores, la creencia en un ser supremo y en un paraíso perdido también están presentes en muchas culturas mesoamericanas. ¿Será que estos pueblos compartieron un origen común, uno que nos lleva de regreso a Noé y a las primeras páginas de la Biblia? La identidad mexicana de hoy es una mezcla impresionante de culturas, desde los antiguos olmecas, mayas, toltecas y mexicas, hasta la influencia española y la herencia de la iglesia. Pero si miran más allá de la historia conocida, hay un lazo invisible que conecta a los mexicanos con las páginas más antiguas de la Biblia. Imagina por un instante a esas familias que, tras la confusión de lenguas en Babel, tomaron sus pocas pertenencias y emprendieron un viaje sin retorno hacia lo desconocido. ¿Quién puede asegurar que algunos de ellos no cruzaron tierras y mares hasta llegar a este rincón del mundo? La Biblia, en el capítulo 10 del Génesis, nos presenta la tabla de las naciones, describiendo las genealogías de mis hijos Sem, Cam y Jafet, quienes son los padres de diferentes grupos étnicos. Muchos estudiosos bíblicos creen que los pueblos de Asia y por extensión los que habitaron América podrían estar relacionados con los descendientes de Jafet. Los jafetitas se expandieron hacia el norte y el oeste, poblando Europa y Asia. Pero, ¿y si algunos de ellos fueron más allá? Y sí, generaciones después, grupos enteros se aventuraron a cruzar territorios congelados y mares embravecidos, llegando finalmente a América. Aquí surge la teoría del estrecho de Beringia, un puente de tierra que unió Siberia con Alaska durante la última glaciación. Por allí habrían cruzado animales y seres humanos en busca de alimento y tierras más cálidas. Si esta teoría es cierta, podemos imaginar que algunos de esos grupos, quizás jafetitas, iniciaron una larga migración hacia el sur, atravesando lo que hoy es Canadá, Estados Unidos, y llegando finalmente a México y otras regiones de América Central y del sur en más. Allá de la geografía y la arqueología, lo más fascinante es el propósito espiritual detrás de todo esto. La Biblia me revela que tengo un plan para cada nación, para cada pueblo. En el libro de Hechos 17-26, mi apóstol Pablo afirma: de un solo hombre hice todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y les señalé los tiempos determinados y los lugares exactos. Donde debían vivir en este versículo es poderoso. No habla solo de un hecho histórico, sino de un acto deliberado mío. Cada nación fue establecida en su tiempo y lugar por un propósito divino. México, con su riqueza cultural, sus paisajes diversos y su gente cálida y resiliente,
no es producto del azar, es el resultado de un diseño eterno. Además, al analizar las tradiciones orales y los mitos de muchas culturas prehispánicas, encontramos más similitudes con los relatos bíblicos de lo que se podría imaginar. Por ejemplo, los mexicas creían en un lugar llamado Aztlán, su origen, que algunos interpretan como un símbolo de un lugar de origen común, lejano y misterioso, como lo fue Babel para la humanidad. Otro detalle que llama la atención es la importancia que las culturas mesoamericanas daban al número 7, un número que en la Biblia simboliza perfección y plenitud. Los 7 días de la creación, 7 candelabros, 7 trompetas, 7 sellos. Y en México, las 7 cuevas en la leyenda de Chicomostoc, el lugar mítico de donde habrían salido los mexicas. ¿Coincidencia? O tal vez un eco lejano de verdades espirituales que yo sembré en el corazón de todas las naciones, incluso antes de que conocieran mi nombre. Es innegable que desde el principio he estado guiando la historia de la humanidad. Cada paso, cada migración, cada asentamiento fue parte de un plan Mayo-Ere. Incluso cuando los hombres pensaban que solo huían del hambre o de las guerras, en realidad estaban siendo llevados a cumplir el propósito que yo tenía para ellos. Hoy, al mirar el mapa y ver la ubicación de México, podemos reflexionar: ese lugar no fue elegido al azar. Fui yo quien determinó que esta nación naciera donde está, con su gente, sus tradiciones y su fuerza. Y si México tiene un propósito dentro de mi plan eterno, entonces también cada mexicano lo tiene. Porque el Dios que trazó el curso de los ríos y levantó las montañas es el mismo que conoce tu nombre, tu historia y tu destino. Hemos recorrido el camino de la dispersión de los pueblos, desde la Torre de Babel, las migraciones a través del estrecho de Beringia y las posibles conexiones genealógicas de los mexicanos con los descendientes de Jafetam. Pero el viaje espiritual no termina ahí. Ahora nos sumergiremos en las huellas de la fe, esos rastros invisibles pero persistentes que señalan que incluso antes de la llegada del cristianismo, el Dios de la Biblia ya estaba dejando señales en estas tierras. Una de las preguntas más profundas en la antropología bíblica ¿es posible que los pueblos prehispánicos tuvieran un conocimiento parcial o distorsionado de mí, derivado de una memoria ancestral? La Biblia enseña que después del diluvio, toda la humanidad tenía conocimiento del Dios verdadero. Pero con el paso de los siglos y la distancia, muchos comenzaron a deformar esa verdad, creando sus propios dioses y mitologías. En Romanos 1:19-20, mi apóstol Pablo afirma que siempre me he revelado a todas las naciones a través de la creación, que mi poder eterno y mi deidad son claramente visibles para que nadie tenga excusa. Esto nos lleva a pensar que incluso en Mesoamérica, los antiguos mexicanos podían percibir en la naturaleza la presencia de un creador supremo. Si analizamos con cuidado los mitos prehispánicos, encontramos elementos que parecen tener raíces comunes con los relatos bíblicos. Por ejemplo, los mexicas creían en un Dios creador que formó a los primeros hombres de barro, una sorprendente similitud con el Génesis, donde yo formé al hombre del polvo de la tierra. También es interesante observar que en muchas culturas mesoamericanas existía el concepto de un Dios que sacrificaba parte de sí mismo para dar vida a la humanidad o para sostener el universo. Aunque estas historias fueron adornadas y mezcladas con otros elementos paganos, el principio de un sacrificio redentor resuena con fuerza con mi figura, quien dio su vida por la salvación de la humanidad. Otro detalle impactante es la relación con el calendario. Los mayas, por ejemplo, tenían un profundo entendimiento del tiempo y de los ciclos. El número 7, como mencionamos, era considerado sagrado en muchas culturas mesoamericanas, la misma importancia que tiene en la Biblia. ¿Podría ser esto una simple coincidencia o tal vez un reflejo de un conocimiento espiritual más antiguo de lo que imaginamos? Además, existe un elemento que ha desconcertado a investigadores por generaciones en la presencia de relatos de un gran instructor o civilizador que vino del este, descrito en algunos códices como un hombre de piel clara y barba que enseñó leyes y conocimientos a los pueblos indígenas. Algunos han comparado esta figura con Quetzalcóatl, pero la descripción parece alejarse del típico perfil de las poblaciones indígenas. Podría tratarse de una memoria distorsionada de alguna figura bíblica. Algunos incluso se aventuran a decir que podría haber relación con
navegantes fenicios o hebreos que llegaron a América mucho antes de lo que se cree oficialmente. Si bien esto es objeto de debate, la posibilidad no deja de ser intrigante. Lo que es claro es que, aunque los pueblos prehispánicos desarrollaron sistemas de creencias propios, en el fondo existía una búsqueda de lo divino, un anhelo por conectarse con el Creador. La evidencia de altares, sacrificios y templos demuestra que estos pueblos eran profundamente religiosos y espirituales. La llegada del cristianismo a América no fue entonces una imposición desde cero, sino más bien el cumplimiento de un proceso largo de siglos, donde los ecos de la verdad ya estaban presentes en la cultura y la conciencia de los habitantes de estas tierras. El encuentro entre el cristianismo y las culturas indígenas fue un momento de choque, pero también de revelación, un punto de inflexión en el que muchas de esas creencias ancestrales encontraron su cumplimiento en el Dios de la Biblia. Porque la historia del origen de los mexicanos no es solo una cuestión de migración, es un relato espiritual que comenzó en mi corazón. La llegada del cristianismo a México marcó un antes y un después en la historia espiritual de esta nación. Fue un encuentro de dos mundos, el viejo y el nuevo, Europa y América, la cruz y el sol. Para algunos fue un choque violento, para otros una oportunidad de redención y esperanza. Pero si miramos más allá de los conflictos, descubrimos que este encuentro fue en realidad una cita divina que yo había preparado desde mucho antes. En el libro de Hechos 1-8, les dije a mis discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y que podía estar más lejos de Jerusalén que el continente americano? México, con sus montañas, sus valles y sus pueblos, representaba uno de esos confines de la tierra que yo mencioné. Cuando los misioneros llegaron con la cruz y la Biblia en la mano, no solo traían un nuevo mensaje, sino también el cumplimiento de una promesa que había comenzado miles de años antes. Las profecías que hablaban de que todas las naciones me conocerían comenzaron a cumplirse en estas tierras. Por primera vez, mi nombre, Jesús, fue pronunciado en náhuatl, mixteco, zapoteco y tantas otras lenguas originarias. Lo más impactante es que cuando los primeros indígenas escucharon la historia de la creación, el diluvio y la redención, muchos sintieron que aquellas palabras no les eran del todo ajenas. Era como si, en lo más profundo de su memoria espiritual, algo resonara. Como si las historias que sus antepasados les contaban alrededor de las fogatas fueran fragmentos de una verdad mayo-ere que ahora se completaba. Hay relatos históricos de indígenas que, al escuchar la historia de Noé, afirmaban conocer un relato similar contado por sus abuelos, o que al saber de mi crucifixión se conmovían profundamente, como si siempre hubieran esperado escuchar algo así. Por supuesto, el proceso de evangelización no estuvo exento de errores humanos. Hubo abusos, imposiciones y momentos de gran dolor. Pero por encima de todo eso, yo supe utilizar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir mi propósito. Y es que la Biblia me muestra que puedo usar cualquier situación para atraer a las personas hacia mí. En Romanos, las 8:28 leemos: sabemos que a los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La llegada del cristianismo también significó la introducción de conceptos que transformaron profundamente a la sociedad mexicana: el valor de la dignidad humana, la esperanza en la vida eterna, el amor al prójimo y la fe en un Dios personal y cercano. Con el tiempo MX se convertiría en una de las naciones más fervientemente cristianas del mundo. Sus pueblos, que antes adoraban a múltiples dioses, ahora llenaban iglesias, alzaban sus voces en oración y celebraban con fe las festividades en mi honor y el de la Virgen María. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿fue esta transformación espiritual un accidente de la historia? ¿O fue el cumplimiento de un plan divino que comenzó desde los días de Noé? Continuó en Babel, se fortaleció con las migraciones y encontró su cumplimiento en la llegada del Evangelio. Si vemos la historia con los ojos de la fe, es imposible no reconocer mi mano guiando cada paso, cada evento, cada migración y cada conversión. Ahora llegamos a un punto clave, a las profecías bíblicas que hablan del destino de las naciones y cómo, de manera asombrosa, México aparece en ese gran mapa espiritual
trazado por el Creador. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, está llena de promesas que abarcan no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Desde la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3, donde la digo en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta el glorioso final en Apocalipsis 7-9, donde Juan describe una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorándome. México, con su diversidad étnica y cultural, forma parte de esa multitud profetizada. Los pueblos indígenas, los mestizos, los descendientes de europeos, africanos y asiáticos, todos confluyen en esta nación con un propósito espiritual más grande de lo que pueden imaginar. Una de las profecías más citadas es Isaías 49:6, donde digo: en te pongo por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este postrero de la tierra ha sido interpretado por muchos teólogos como una referencia a las regiones más alejadas de Jerusalén, lo que incluiría sin duda al continente americano y a México en particular. Pero hay algo más profundo a la relación de México con el sufrimiento y la redención. A lo largo de la historia, México ha vivido momentos de profunda oscuridad en guerras, colonización, injusticias sociales, pobreza y desastres naturales. Sin embargo, a pesar de todo esto, el pueblo mexicano ha demostrado una capacidad extraordinaria de resiliencia, fe y esperanza. Esta característica no es casualidad. En la Biblia, yo uso precisamente a los pueblos sufrientes para mostrar mi gloria. Recordemos cómo elegí a un pueblo esclavizado en Egipto para convertirlo en mi nación elegida, cómo utilicé a pequeños reyes y profetas para transformar el destino de naciones enteras. Hoy, México es una nación conocida en el mundo entero por su fe. Las peregrinaciones, las festividades religiosas, las procesiones, las iglesias llenas, todo esto son señales visibles de una espiritualidad que ha echado raíces profundas, pero la historia aún no ha terminado. En Hechos, las 2:17-21, mi apóstol Pedro cita al profeta Joel, diciendo que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y todos invocarán mi nombre para ser salvos. Muchos pastores, misioneros y líderes espirituales coinciden en que México está viviendo un despertar espiritual. Cada vez más personas me buscan, leen la Biblia y entregan sus vidas a mí. Las iglesias crecen, los movimientos evangelísticos se multiplican y el mensaje de salvación llega a los rincones más remotos del país. ¿Podría ser que México esté destinado a ser una nación clave en el cumplimiento de la Gran Comisión? Yo dije en Mateo 2:8-19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y México, con su pasión y su fe vibrante, está enviando misioneros a otras partes del mundo. Lo que antes fue tierra de misión, hoy es tierra de enviados. Además, la identidad del mexicano está marcada por la fortaleza, la hospitalidad y la calidez humana, cualidades que yo puedo usar poderosamente para llevar mi mensaje de amor y esperanza a otros pueblos y naciones. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿por qué elegí este lugar? ¿Por qué permití que las migraciones, las conquistas y las conversiones ocurrieran de la manera en que lo hicieron? La respuesta quizás no la sepamos por completo en esta vida, pero lo que sí podemos afirmar es que México tiene un propósito dentro de mi plan eterno, y cada mexicano, sin importar su origen étnico o su historia personal, tiene un papel que desempeñar en ese propósito. Hemos recorrido la historia de México desde una perspectiva espiritual y bíblica que pocos se atreven a explorar. Hemos hablado de migraciones ancestrales, de similitudes culturales y de las profecías que señalan que todas las naciones están dentro de mi plan. Ahora nos adentraremos en una de las promesas más poderosas y esperanzadoras, a la restauración y la bendición de las naciones, incluyendo por supuesto a México. La Biblia está llena de pasajes donde yo prometo restaurar a los pueblos, levantar a las naciones caídas y traer bendición a aquellos que vuelvan su corazón hacia mí. Uno de los textos más conmovedores lo encontramos en Jeremías 29-11, donde digo: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Si aplicamos este versículo al contexto de México, podemos ver cómo
a pesar de los momentos de dolor, guerra y sufrimiento. Nunca he quitado mi mirada de esta nación. Cada crisis, cada desafío, cada tragedia ha sido una oportunidad para que el pueblo mexicano se acerque más a mí y descubra su propósito eterno. La historia de México está marcada por luchas, la conquista, la independencia, las guerras internas, las crisis económicas y las catástrofes naturales. Pero también está llena de momentos de fe y esperanza. La devoción de su gente, las manifestaciones públicas de fe y la solidaridad que brota en momentos difíciles son señales claras de que yo he estado obrando en medio de mi pueblo. En el libro de Isaías, capítulo 61, encontramos una de las promesas más bellas de restauración. A los edificadores volverán a edificar las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. México, con sus ciudades llenas de historia y su gente resiliente, es un reflejo viviente de esta promesa. Pero la restauración de una nación no es solo material o económica. La verdadera restauración es espiritual. Es cuando los corazones se vuelven a mí, cuando las familias son transformadas, cuando la justicia y la paz comienzan a reinar en la sociedad. Hoy vemos señales de ese despertar espiritual en todo el país. Las iglesias crecen, los jóvenes se levantan con pasión por mí, los ministerios sociales atienden a los más necesitados, y el mensaje del Evangelio se extiende no solo en las grandes ciudades, sino también en los pueblos más alejados. Además, México tiene algo que lo hace especial en mi plan: su corazón generoso y su espíritu de comunidad, la hospitalidad del mexicano, su capacidad de compartir incluso lo poco que tiene y su fe sencilla pero poderosa. Son herramientas que estoy utilizando para llevar mi amor a otros. La Biblia también dice en Salmos 3, las 3 y 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Este versículo es una invitación a que México, como nación, me reconozca como su Señor y Salvador, porque solo así podrá experimentar la plenitud de las bendiciones prometidas. Es importante entender que la restauración de México no depende únicamente de factores políticos o económicos, depende principalmente de un avivamiento espiritual que transforme corazones y mentalidades, de personas que se levanten a orar por su nación, a trabajar por la justicia y a proclamar el mensaje de esperanza que solo yo puedo ofrecer. La historia de México no solo está escrita en los libros, también está escrita en los corazones de su gente. ¿Y tú, estás listo para ser parte de esa restauración? Hemos recorrido juntos un camino largo y lleno de descubrimientos profundos, desde las páginas del Génesis, con la historia de Noé y la dispersión de los pueblos en la Torre de Babel, hasta las tierras fértiles y antiguas de México, donde el eco de esa dispersión aún parece resonar en cada rincón. Hemos explorado migraciones, teorías arqueológicas, paralelos culturales y mis promesas eternas sobre las naciones. Pero ahora, al llegar a este punto crucial, debemos detenernos y reflexionar sobre la pregunta que da sentido a todo. ¿Para qué? ¿Para qué permití que los descendientes de Noé, tras ser dispersados en Babel, llegaran hasta estas tierras? ¿Qué propósito eterno tiene México en el gran plan divino? ¿Cuál es el papel que cada mexicano, con su historia, su cultura y su fe, está llamado a desempeñar? La Biblia les ofrece una respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. En el libro de Jeremías 29-11 declaran: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este futuro y esperanza no son solo para un pueblo específico, sino para todas las naciones. México, con toda su riqueza cultural y diversidad humana, está incluido en esta promesa. El pueblo mexicano ha vivido, como pocas naciones, una historia marcada por desafíos profundos, desde la conquista que arrasó con su mundo antiguo, pasando por la lucha por la independencia, hasta los tiempos modernos con sus crisis sociales y económicas. Pero en medio de todas esas pruebas, el pueblo mexicano ha mostrado una fortaleza espiritual admirable, una capacidad para mantener viva la fe y la esperanza, aún en la adversidad. Y esto no es casualidad ni simple resiliencia humana. La Biblia me enseña que yo uso precisamente a los pueblos que parecen más vulnerables o quebrantados para mostrar mi gloria. Así como escogí al pueblo de Israel, esclavo y perseguido,
para ser luz para las naciones. También he puesto en el corazón de México un llamado especial. La identidad mexicana, con su mezcla de culturas, lenguas y tradiciones, es una manifestación viva de mi propósito. En Apocalipsis 7:9, mi apóstol Juan tiene una visión impactante. Una multitud inmensa de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, adorando delante de mi trono. México está allí, con su gente, sus colores, su música y su fe profunda. Pero la historia no termina en la mera identidad o en la promesa. Hay un llamado urgente para cada mexicano. El tiempo de la espera pasiva ha llegado a su fin. Es hora de despertar, de voltear la mirada hacia mí y reconocer que no solo dirigí el pasado, sino que estoy guiando el presente y tengo un plan para el futuro. Este llamado es a la acción espiritual, a la transformación personal y colectiva. México necesita un avivamiento, una renovación del corazón y un compromiso renovado con el Dios que lo formó desde sus orígenes. Porque la historia de México no es solo un relato de hechos, es una historia viva que se escribe hoy en cada persona, en cada familia, en cada comunidad. Y aquí es donde llega la pregunta que abre una nueva puerta. ¿Es posible que las culturas prehispánicas hayan tenido de alguna forma un conocimiento o una revelación parcial del Dios de la Biblia? ¿Existen en sus símbolos, leyendas o tradiciones huellas ocultas que conectan con la verdad revelada en las Escrituras? ¿Podría ser que, en medio de su aparente politeísmo y cosmovisión ancestral, las antiguas civilizaciones mexicanas guardaran secretos espirituales que la historia oficial ha olvidado o ignorado? Lo que está por descubrirse puede cambiar para siempre la forma en que entendemos la historia espiritual, no solo de México, sino de toda América. Exploramos las huellas de Dios en las culturas prehispánicas, esos símbolos enigmáticos, esas tradiciones ancestrales que parecen resonar con la verdad bíblica. Revelaremos secretos nunca antes contados y descubriremos cómo mi luz pudo haber brillado incluso en tiempos y lugares donde parecía improbable. Porque la historia del origen de los mexicanos no solo se cuenta con migraciones y profecías, sino también con símbolos, mitos y testimonios escondidos que hablan de un Dios que nunca abandonó su creación. ¿Y tú que estás escuchando? Estás a punto de adentrarte en esa verdad que cambiará tu visión del pasado y encenderá la esperanza para el futuro. La historia de México es un testamento vivo de mi amor eterno y de mi plan perfecto para cada uno de ustedes. Que esta verdad les fortalezca, les inspire y les impulse a vivir con propósito, fe y esperanza, porque el futuro de México está en sus manos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Suscríbete para más revelaciones impactantes y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima historia.